Ok, muy buenos días. Continuamos con la segunda parte del proyecto de universidad, donde en el primer capítulo vimos la introducción a Angular. Vimos los primeros pasos en C# y unos pasos básicos en SQL. Aquí tenemos nuestro proyecto de universidad, donde creamos un modelo de conexión, una clase conexión y una clase estudiante, donde solamente estábamos trayendo la lectura de un SP, lista de estudiante, de nuestra base de datos universidad. El SP listar estudiante, nuestra clase universidad. Tenemos controlador API REST y el controlador invisible para estudiante, y tenemos una vista que llamamos grid, que es donde mostramos los datos de los estudiantes. Aquí utilizamos Angular, las dependencias de Angular Review Table. Utilizamos el scope de Angular y el HTTP. Para este caso teníamos solo el método get para traer la lista de estudiantes. Exponemos nuestro servicio en el controlador API REST, le dábamos un nombre, lista de estudiantes, y el otro nos traía la lista de estudiantes. En la grilla utilizábamos un view repeat de los datos que nos trae estudiantes. Íbamos pintando cada uno de los datos, la cédula, el carnet, el nombre y los apellidos y el estado activo. Le pusimos un show filter, un estado filtro, y le dijimos que íbamos a filtrar por cada uno de los campos: cédula, carnet, primer nombre, segundo nombre, y así sucesivamente. Vamos a correrlo nuevamente. Y aquí tenemos nuestra lista de estudiantes. Ok. Podemos verificar haciéndole un select a la tabla de estudiantes. Aquí está Pepito, Juan, Pablo, Pepito, ahí los tenemos los cuatro. Lo que nos hizo falta, pues, de la clase anterior, era cambiar estos action link, que ya nos trae por defecto un proyecto en VC cuando lo creamos. Entonces empezaremos por eso y por activar y desactivar el filtro para los campos de la tabla estudiante. Entonces debemos buscar layout, y aquí se encuentran estos action links que vemos acá: application name, home y API. Application name, home y API. Podemos quitar este y quitar uno de estos. Trabajar sobre uno de estos, quitarle esta parte, y nos va a interesar ponerle el nombre visible. Entonces
pongamos estudiantes, es el nombre que va a aparecer acá. Eh, la vista que él tiene que ir a buscar, el controlador al que tiene que ir, estudiantes. Ese era el mismo nombre del controlador en bici. Entonces, estudiantes. Guardamos, lo recargamos. Aquí ya tenemos el acceso directo a la grilla de estudiantes. Y vemos que ya nos lo redirecciona. Controlador y la vista que está buscando. Si queremos, si queremos que esto se vea un poco más grande, entonces debemos agregarle container fluid para que nos tome el 100% de la pantalla. Igualmente para el body, entonces container fluid, ahí tenemos el 100% con nuestra grilla. Listo. Este es el nombre del fluid que tenemos acá. Podemos modificarlo también. Que él aparece en todas las vistas. Pues de tu universidad. Y listo. Entonces ya podemos cerrar este layout y trabajar sobre esta vista grilla. Empezaremos por subir en guía, dejarlo un poco más arriba para que abarque más del HTML que tenemos y subimos este controlador igualmente para que abarque igual, mucho más. El panel default y tenemos estas dos, pues ahora necesitaremos. Pintamos el código con control K, control D y listo. Ya nos abarca un poco más eso. Ahora le agregamos un botón de filtro dentro del panel body. Creamos una etiqueta A con una chorra. Ponemos que no apunta a ningún lado. Y le ponemos un evento, un edge click, hacia una función que llamaremos activar filtro. Ahora le damos clases de Busta, utilizamos el btn para simular que esta etiqueta es un botón, un btn default. Listo, con eso ya tendríamos. Y le damos un estilo para que se nos alinee a la derecha. Entonces, un float white. Listo. Dentro de esta etiqueta A, le podemos poner una etiqueta span. Y a esta etiqueta span le vamos a poner clases también de uso. De glip phone y un glip phone de búsqueda. Listo. Aquí le ponemos filtrar. Recargamos.
Aquí está nuestro botón. Listo. Ahora necesitamos crear nuestra función de dentro del controlador. La creamos con el scope, activar filtro. Decimos que hacer una función, abrimos y cerramos corchetes. Listo. Utilizaremos el show que tenemos aquí. Decimos que va a ser inicializado en false. Este mismo lo utilizamos dentro de la función. Hacemos un operador ternario que consiste en darle, es decir, si esto es false, entonces toma el valor de true. Eso es el sí y eso es el sí no. Listo. Recargamos y ya está. Podemos hacer el filtro acá y por cada una de las columnas y las ocultamos. Listo. Esto sería por lo pendiente de la clase anterior. Cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto y continuamos ahora en la base de datos creando nuestro CP. Entonces, eh, para la segunda parte del curso vamos a crear un vamos a insertar datos para estudiantes y modificar datos para estudiantes. Empezaremos por la base de datos, por SQL, lo llevaremos por el modelo, después por controlador y después por la vista. Listo, entonces, use, la base de datos universidad, go, le damos el nombre, crear estudiante, y los parámetros que va a recibir este CP. Entonces, los verificamos de la tabla estudiante, que es lo que vamos a recibir. Cédula, carnet, apellido, todos menos el campo activo porque ya lo tenemos que sea por defecto en true, entonces no es necesario. Arrastramos las columnas, aquí podemos estar. Indicamos el tipo de dato que va a ser. Entonces estos son begin, el carnet también, y el resto son varchar de 50. Varchar de 50. Varchar de 50. Y el activo no lo vamos a utilizar. Listo.
Agregamos arroba, arroba, arroba. Agregamos un poquito mejor. Entonces vamos a tener 6 parámetros de entrada: cédula, carnet, nombre y los apellidos. Entonces, dependiendo de si dejamos nulable o no nulables nuestras columnas, debemos ponerlo igualmente en el SP. Son nulables los que dicen not null, not null. Los que dicen null, perdón. Entonces, que para nuestro caso sería segundo nombre y segundo apellido. Estos dos deben ser nulables también, como parámetros de entrada. Entonces les ponemos esto, igual a null. Y para el segundo también. Listo. Continuamos. As begin. Para este. Aquí hacemos la operación de insert sobre nuestra tabla de estudiantes. Sobre nuestra tabla de estudiantes. Vamos a insertar estas mismas columnas. Listo. Agregamos el values. Y agregarle los parámetros de entrada correspondientes. Entonces, arroba carnet, arroba nombre, segundo, y listo. Tendríamos nuestro CP de crear estudiante. Lo corremos y todo correcto. Listo. Entonces continuamos ahora en, en el modelo de estudiante. Creamos nuestro modelo para crear estudiante. Podemos cerrar este, minimizarlo, detener el proyecto. Entonces public, static. Por el momento retornémosle un bool y crear estudiante. Esta función va a recibir un estudiante. Le damos el nombre al objeto estudiante. Abrimos y cerramos. Listo. Entonces recordar que tenemos una clase conexión que la vamos a utilizar en cada uno de los métodos. Entonces, using SQL command, comando, utilizamos nuestra clase de conexión, punto, crear conexión, listo. Abrimos y cerramos el using. Y dentro de esto empezamos a trabajar con este comando que creamos. Aquí nos hace falta el igual. Entonces, comando, punto command type, va a ser igual a system,
punto data punto command type command type punto store procedure. Listo. Ahora le decimos que CP es el que vamos a utilizar, que es el que acabamos de crear. Entonces comando punto command text va a ser igual a crear estudiante. Listo. Y empezamos a agregar nuestros parámetros de entrada del SP. Entonces comando punto parámetro punto add value, add with value. Listo. Van a ser 6. Copiamos y pegamos esto. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos trayendo primero la cédula. Cédula, carnet. Primer nombre, segundo nombre. Apellidos. Y listo. Ahora con este estudiante que vamos a recibir, le damos el valor. Entonces estudiante.cédula, estudiante.carnet, primer nombre ahora, primer nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido. Listo. Eh, retornamos un por el momento. Listo. Y ya tendríamos estudiante.carnet. Este nos quedó la coma al otro lado. Listo. Tendríamos nuestra función crear estudiante ya en el modelo. Continuamos ahora en el controlador. Entonces, minimizamos esto, guardamos y nos vamos para los controladores. Creamos aquí una nueva vista, una acción resulta. Acción resulta. Le llamamos CUT, que va a ser nuestra nueva vista. Return de view. Listo. Le damos clic derecho, agregamos la vista, verificamos antes. En estudiante no tenemos sino solo la vista de la grilla. Clic derecho, add view, y que nos la cree vacía. Ahí ya aparece nuestra vista CUT. La cerramos por el momento, cerramos este controlador y trabajamos sobre el, sobre el, sobre el controlador API REST ahora. Entonces, minimizamos este y empezamos por crearle una ruta a nuestro nuevo servicio. Entonces, root
API y le ponemos estudiantes. Le ponemos un verbo HTTP que va a ser post y creamos nuestra estructura ahora. Entonces, public, esto nos va a retornar igualmente un HTTP message, igual que el anterior. Le damos un nombre, post estudiantes, listo, y esto nos va a recibir también, igual que en el modelo, una clase estudiante, un objeto de la clase estudiante, listo. Listo. Empezamos por verificar si el estudiante llegó. Sí, sí, no. Entonces, si estudiante es diferente a null, si es diferente a null, entre si no, creamos la respuesta por si no llegó el estudiante. Entonces, con este HTTP response messages, creamos un objeto de esta clase, le ponemos el mensaje respuesta, va a ser igual a request.create response, create response, abrimos, listo, es el cierre else, y dentro de este vamos a crear un HTTP status code, y le enviamos un BAT request. Listo. Ahora, como segundo parámetro, enviamos un new, abrimos y cerramos, enviamos un estado, igual que en el anterior, y le decimos error, coma, enviamos los datos. Decimos que nos enviaron los datos para estudiantes. Listo. Y else, falta ya no sé cómo. Subimos esto un poquito más. Listo. Y hacemos un return sobre este mensaje respuesta. .com. Listo. Ahora en el SIM creamos, utilizamos nuestra función que está definida en el modelo. Entonces sabemos que eso nos retorna un bool. Entonces creamos una variable de tipo bool que va a ser lo que nos retorne allá. Accedemos a nuestra clase estudiante y a la función crear estudiante debemos mandarle un objeto de tipo estudiante, el que estamos recibiendo acá. Ahora creamos nuestra respuesta con el HTTP response messages. Entonces, igual, HTTP response message, retornamos, pero en este caso vamos a utilizar un status code, ok, y vamos a retornar la respuesta que nos traiga. Entonces, respuesta y listo.
tendríamos nuestro controlador. Debemos quitarle este punto y coma. Listo. Guardamos y ya tendremos nuestro controlador para el método push. Listo. Cerramos. Nos vamos para la vista que creamos ahora. Es una vista vacía, entonces podemos borrar esto. Empezaremos por decirle que utilice el layout donde tenemos definido el uso de Angular. Entonces nos traemos la referencia, la utilizamos acá en el layout, punto y coma. Esto sería lo primero. Esperamos una div donde vamos a tener nuestro ng-app. ¿Listo? Y otra div donde vamos a tener nuestro ng-controller. Entonces, primero le damos un nombre a esta aplicación y en nuestro script creamos una etiqueta script donde la vamos a definir. Entonces, app va a ser igual a angular.module, angular.module, el nombre que le ponemos, aplicación, y las dependencias que vamos a utilizar. Para este caso, un array vacío. Listo. Punto y coma. Y continuamos acá. Necesitaremos un formulario para nuestros datos. Entonces creamos un foro. Sobre este foro también podemos trabajar nuestro controller. Entonces controller le ponemos controlador formulario. En nuestro JavaScript lo definimos igualmente. Entonces app.controller, damos el nombre y creamos nuestro callback. Entonces function, abrimos y cerramos. Aquí está el callback de nuestro controlador. Listo. Verificamos que no nos bote error por el uso de Angular. Ya vi un error acá. Angular.move. Recargamos nuevamente. Qué feo, ¿sí? La consola verificamos que no existan errores. Si hubiésemos dejado eso así, seguramente nos arroja un error. Angular no está definido. Listo. Entonces, dejamos así, ya se nos quita el error. Entonces trabajamos en crear nuestro formulario. Eh, dentro del, dentro del, dentro del foro, creamos una etiqueta panel. Entonces, div, que va a ser un panel de default. Entonces, ponemos clases de Bootstrap, un panel,
¿Okay? Un panel de FAU, recargamos y vamos verificando cómo se está viendo esta aplicación. Pero este panel de FAU vamos a agregar un, un panel side, entonces panel bit con class panel height, igualmente agregamos el body, bit, class panel body y el figure. Entonces panel bit class panel figure. Cargamos. Listo, tenemos heading, body y el figure. Entonces acá le ponemos estudiantes, estudiante, estudiante. Aquí creamos nuestros decks de uso. Entonces creamos en este orden. Creamos una div con un class row. Necesitaremos 3 de ellos. 2, 2, 3. Listo. Entre el footer tendremos nuestro botón de guardar. Entonces, button, ¿qué va a ser? Todavía no le definimos una función a la cual va a ir después de guardar. Por el momento solo vemos de clases de Bootstrap. Entonces, clases btn, un btn success, y le decimos guardar. Vamos a guardar. Listo. Verificamos cómo se está viendo. Listo. Lo alineamos a la derecha. Entonces le ponemos style, text align a la derecha. Y recargamos. Style, exactamente. Style, text. Text, style, text, igual. Bueno, dejémoslo por el momento ahí. Dentro de nuestro panel body, entonces creamos el uso para la cédula, para el, para el carnet y demás. Entonces creamos una div que nos va a contener la cédula y una div que nos va a contener el carnet. Entonces, div, para la primera div, le damos una clase, las clases de las columnas de Bootstrap. Entonces, call, md, de 6. La otra va a ser también de 6. Listo. Esta misma estructura la vamos a utilizar para las otras. Las copiamos y las pegamos. Dentro de la primera creamos un label. Que va a ser cédula. Le ponemos un for. Listo. Y le ponemos una clase de bootstrap de columna.
que nos ocupe, de esas 6 columnas, que nos ocupe 3. Entonces, call md3. Ahora creamos un input de tipo text. Le ponemos un ID. Listo. txt. Listo. Y esta misma estructura también la vamos a utilizar para las otras. Entonces, nos la copiamos, pegamos, 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 pegamos. Recargamos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora agregamos los nombres, cédula. Y este sería text de cédula. El for de arriba sería hacia text de cédula. Esto es text. El ID es text de cédula. Al poner este for, cuando le demos clic sobre el label, el puntero nos va a llegar al txt correspondiente. Listo. Vamos a agregar un placeholder que sea cédula. Cargamos. Listo. Y así con los demás. Entonces, continuamos con el carnet. Eso es txt carnet. Aquí ID, txt carnet. Y aquí carnet. Sigue el nombre, txt primer nombre. Primer nombre. Continuamos con el segundo nombre. Segundo nombre. Segundo nombre. Para txt segundo nombre. Listo. Por último, los apellidos. Primer apellido. Segundo apellido. Agregamos el for para ese, pues txt primer apellido. 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 Listo. Txt primer apellido. Y txt segundo apellido. Segundo apellido. Esperamos el for. Listo. Guardamos y recargamos. Ok. Cada uno nos debe llevar a su correspondiente txt. Como vemos, agregamos los placeholders para que el usuario tenga claridad. Entonces, placeholder. Para cada uno. Placeholder.
Primer apellido, segundo apellido. Listo. Entonces, primer apellido, nos haría falta el input. Listo. Segundo apellido. Listo. Segundo apellido, placeholder. Primer apellido, placeholder. Copiamos este placeholder. Nos lo llevamos para acá. Para el último también. Entonces, ponemos el correspondiente carnet. Primer nombre. Segundo nombre. Primer apellido. Y segundo apellido. Ya tendríamos nuestros labels y nuestros TXT correspondientes. Recargamos. Listo. Con eso ya tendríamos el formulario, el esqueleto del formulario. Ya lo que sigue es agregarle propiedades de Angular. Entonces le vamos a agregar nuestro ng-model a cada uno de los TXT. ng-model. Listo, entonces estudiante, el correspondiente. Verificamos en nuestro modelo de estudiante. El primero va a ser la cédula. El nombre debe ser tal cual, como está definido en nuestro modelo. Cédula, carnet, primer nombre, debe ser igual. Entonces, cédula, en Gmail para el carnet, en Gmail, estudiante, punto, carnet, listo. Primer nombre, en Gmail, estudiante, punto, primer nombre. Segundo nombre, en Gmail, estudiante, punto, segundo nombre. Listo. Primer apellido, Gmail, estudiante, punto, primer apellido. Y el segundo apellido. En Gmail, estudiante, punto, segundo apellido. Listo, guardamos. Y ahora sí, a este botón le agregamos un edge click. Un edge click a una función que llamaremos crear estudiante.
Entonces, crear estudiante. Listo. Dentro de nuestro controlador, creamos esta función. Entonces, scope.crear estudiante. Debemos agregar el scope ahora sí porque lo vamos a utilizar. Entonces lo agregamos scope. Listo. Crear estudiante que va a ser igual a una función, paréntesis, corchetes. Por el momento, para verificar, le ponemos un console.log. Acá. Llegó y verificamos cómo viene nuestro estudiante. Entonces, scope.estudiante. ¿Okay? Guardamos, recargamos. Llenamos de valores. F12. En source buscamos nuestra función. Acá. Verificamos el estado con el que nos llegue este estudiante, que está indefinido. Estudiante, no como estudiante. Entonces hacemos scope.estudiante, el nombre que quedó. Ahí vemos carnet, cédula, primer apellido, primer nombre, el correspondiente. Entonces empecemos por agregar este. Estudiante apellido, estudiante nombre. Para los demás. Estudiante. Y por último la cédula. Guardamos. Pues vamos a verificar. Entonces, cédula. Enviamos. Y ya tenemos ahí. Solo escribimos la cédula, entonces solo nos aparece la propiedad cédula. De resto, si los queremos acceder, van a salir como un define, que no existe. Listo. Entonces ya con esto empezamos a hacer uso de nuestro controlador, el controlador que creamos por medio de los verbos HTTP. Entonces debemos agregar primero eh, el HTTP. Entonces, HTTP, listo. Sobre este vamos a trabajar. El método, el box, y le enviamos, buscamos nuestro controlador y verificamos cuál fue el nombre que le pusimos. Va a ser estudiantes, API estudiantes. Aquí le vamos a poner un breakpoint para probar ahora. Entonces primero le ponemos la ruta. Antes de le ponemos esto. Y entramos, listo. Como segundo parámetro le enviamos nuestro objeto, pero lo debemos convertir primero. Le hacemos un JSON
punto string file, convertimos nuestro objeto estudiante. Scope punto estudiante, ok. Ahí ya le estaríamos enviando a nuestro controlador los datos del estudiante. Listo, listo. Luego de esto, le creamos el callback para cuando nos dé respuesta. Entonces le ponemos punto den, decimos que va a ser una función, ok. Dentro de esta función haremos lo correspondiente para cuando se resuelve bien la petición. También podemos agregarle un cache en caso de que sea erróneo nuestra solicitud al servicio. Entonces lo agregamos acá después, punto cache, en caso de que nos arroje algún error. Le ponemos un aref, error el servicio. Listo. Aquí le ponemos un alert también, pero que se realizó correcto. Correcto. Listo, guardamos. Vamos al navegador. Ponemos nombres. Así. Eso les. Segura. Carnet. Entonces, le damos clic. Verificamos nuestro estudiante, que ya está formado. Y le damos continuar. Error en el servicio. Listo. Verificamos nuevamente. Hasta que llegó al controlador. Nos trae nuestro estudiante. Le damos F10, F10, F10. Verificamos que nos esté guardando bien por lo menos. Hizo correctamente. Vamos acá en estudiante, porque nos hizo falta agregarle. Nos hizo falta agregarle dos cositas. Después de agregar los parámetros, debemos agregarle el comando punto execute no query y liberar los recursos y cerrar la conexión. Comando punto connection punto close. Comando punto connection punto dispose. Listo. Punto y coma, punto y coma. Listo. Ahora verificamos nuevamente nuestra vista. Verificamos el nombre de controlador. Está bien. JSON.den. El callback.
Aquí falta los datos. Corchetes. Listo. Volvemos a probarlo nuevamente. La cédula, semillones, carnet, nombre, listo. F12, vamos a guardar. Ahí nos lleva el controlador y ahora sí debería guardarnos. Verificamos en nuestra base de datos, hacemos un select, disco from, contra estudiantes y ya no lo agregó. Nos hace falta arreglar dos cositas acá. Este es un estado OK, se realiza correctamente. Y verificar el cache. Debemos agregarle el cache igualmente a los datos. Crear estudiante http.post session file convertimos estudiante punto de function datos writer correcto el punto cache también debemos ponerlo como un callback. Entonces function datos abrimos y cerramos. Nos llevamos esto por acá arriba. Ok, listo. Entonces punto del, la función de nuestro punto del y la función de nuestro callback. Recargamos nuevamente. F12. Enviamos. Ok, y ya con eso se soluciona. Estudiante es nulo, entonces debe salirnos el error en el servicio, puesto que no le estamos enviando nada. Listo, verificamos nuevamente con otro. 6, 5, 4, 4, 4. Vale. Lo enviamos, le damos continuar. Realizó correctamente, verificamos nuevamente. Y aquí está, Juan Carlos Ardila. Entonces tendríamos nuestro método post correcto. Cerramos este. Continuaríamos pues con crear
el update. Entonces empecemos por crear nuestro SP correspondiente. Entonces en nuestra base de datos abrimos una nueva consulta, le damos use, que utilice universidad, le damos go, create procedure, dbo, le damos un nombre, actualizar, estudiante, y lo mismo, los parámetros de entrada van a ser parecidos a los del otro, entonces los reutilizamos. Función store, crear estudiante, y listo. As, begin, y end. Aquí realizamos nuestra actualización. Entonces, update sobre la tabla de estudiantes. Entonces, dbo punto estudiante que actualizamos. Entonces, set carnet. Carnet va a ser igual a arroba carnet. Continuamos con el siguiente. Cédula. El primer nombre va a ser igual a arroba primer nombre, segundo nombre va a ser igual a p, segundo nombre, primer apellido va a ser igual a nuestro primer apellido y terminamos con nuestro segundo apellido. Segundo apellido va a ser igual a arroba segundo, aquí esto es sí, segundo apellido, listo. Mientras metemos el where sobre la cédula, que es nuestro primary key, nuestra tabla de estudiantes, mientras cédula sea igual a arroba cédula. El set, listo. Set, y organizamos un poquito más. Listo. Guardamos. Actualizar estudiante, creo. Listo. Ahora nos vamos para nuestro proyecto. Y nuevamente, empezamos por nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo. Podemos reutilizar esto. Y le vamos a dar como nombre actualizar estudiante. Actualizar estudiante, que va a trabajar sobre nuestro CP actualizar estudiante. Los parámetros van a ser exactamente los mismos. Execute query, close y listo. Por nuestro modelo ya estaría completo.
Nos vamos para nuestro controlador API REST. Igualmente podemos reutilizar este. Entonces, pues lo llevamos todo. Y este va a ser un HTTP post, punto. HTTP, HTTP, put. Ponemos put estudiante. Y este va a ser sobre actualizar estudiante. Listo. Ya tendríamos nuestro servicio, nuestro modelo y nuestro SP. En nuestra vista bastaría con utilizar, agregar cosas de Angular como lo van a hacer un ng disable, un ng show y un ng height. Entonces, como sabemos que nuestro input es el primary key, entonces le creamos un ng disable para cuando esté en edición. Entonces vamos a crear primero en nuestro controlador una variable que llamaremos edición, edición, que la iniciaremos en false. Y esta variable la vamos a utilizar acá arriba en el ng disable. Esa edición que se deshabilite el input de la célula. Si es edición, entonces eh, ocultaremos, ocultaremos este botón de crear estudiante. Entonces, ng show, ng hide cuando sea edición. Utilizamos este para el botón actualizar. Pero entonces este va a ser con el ng show que se muestre cuando sea edición. Esto va a ser modificar, modificar. Y nos va a apuntar a modificar, modificar estudiante. Listo. Creamos nuestra función modificar estudiante. Podemos reutilizar también este código, pero se va a llamar modificar estudiante y va a ser ese método put. Debemos cambiar cuando se cree el estudiante correctamente, cambiarle el valor a esta variable. Entonces, cuando se cree y nos dé respuesta por el punto de él es porque se realizó correctamente. Entonces, lo ponemos en true y se realizó correctamente. Ejecutamos. Podemos verificar en nuestra grilla los estudiantes que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Entonces, después de dar respuesta correctamente al crear el estudiante, se nos debe deshabilitar el TXT de cédula y se debe aparecer el botón de modificar. Entonces, le damos una cédula, 17, un carnet, eh, ponemos el nombre, eh,
enviamos, damos F12 para verificar cuando nos llegue el servicio, cuando nos den respuesta. Acá, damos continuar y vemos que ya llegó. Podemos ver los datos también de si los llegásemos a necesitar, los datos que nos da de respuesta el controlador. En datos.data podemos ver lo que enviamos de allá, que se realizó correctamente, el true que estamos devolviendo desde el controlador, desde el modelo, y el estado que estamos formando ahí en el controlador. Continuamos acá la ejecución, nos debe sacar el alert. Después del alert debe modificar esa edición que está en false. Ahora debe tomar el valor de true. Se nos deshabilita esto y debe mostrar el botón de modificar. Se deshabilita porque es primario y aparece el botón de modificar. Ahora probamos el de modificar. Podemos verificar primero acá que exista. Listo. Y modificamos. Listo. Ahí está. Modificado, modificado, modificado. Podemos ponerle breakpoints también a nuestro servicio de put para verificar. Y en nuestra vista sobre la función modificar, entonces modificar, nos lleva el controlador y aquí traemos los datos. F10 está formado el estudiante, entonces entra la función, verifica el SQL al que va a trabajar y empieza a agregarle cada uno de los campos. Cédula, el carnet, el nombre, ejecuta nuestro SP. Continúa, y aquí llega por el punto D y trae los datos. Datos.data nos trae el true y el OK que le estamos formando. Realizó correctamente y listo. Ahí tendríamos nuestro método put y nuestro post correctamente. Para terminar, en nuestra vista grilla, le agregaremos un botón que nos lleva hasta el botón CRUD, hasta la vista CRUD. Lo agregamos aquí al lado. Entonces, buscamos nuestra vista. Al lado de activar filtro, creamos otra etiqueta tipo A. Pero esta nos va a ir a una función que llamaremos nuevo. Aquí le ponemos nuevo. Este va a ser un success. Y este va a ser plus. Un glipton plus. Pueden encontrar los glipton de Bootstrap acá. Escriben glipton Bootstrap. En la documentación de Bootstrap, en Components. Pueden verlos. El que vamos a utilizar va a ser este, glipton plus. El que utilizamos para buscar es glipton share. Ahí pueden utilizar cualquiera de ellos. Desde que tengan Bootstrap agregado. Listo, entonces creamos nuestra función de nuevo. Acá abajo, scope.nuevo, que va a ser igual a una función. Abrimos y cerramos. Y utilizamos Windows.async. Le decimos que vaya hasta nuestra vista CRUD.
que vaya a nuestra vista CRUD y listo, con esto estaría. Eso tendremos nuestra vista grilla conectada con nuestra vista CRUD. Entonces accedemos acá. Cuando ejecutemos nuestro proyecto, nos va a llevar acá. Buscamos nuestra vista, nuestra grilla de estudiantes. Si queremos crear uno nuevo, ahí nos lleva a la vista de curso. Faltaría editar, agregar el editar para cada uno de los estudiantes, agregarlo desde la vista, pero eso ya es tema de la siguiente clase, y eliminarlos. Con esto cerraríamos la clase. Ya continuamos en la próxima con eliminar y con actualizar desde acá. Buen día para todos.